Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística aplicada. En este caso vamos a continuar con las herramientas del test de hipótesis. Vamos a trabajar con el ejercicio número 2. El ejercicio dice lo siguiente. La vida útil promedio para una muestra aleatoria de 60 baterías para celulares de una marca específica es de 4.000 horas. La vida útil de las baterías para celulares tiene una distribución normal con una desviación estándar de 200 horas. ¿Es posible afirmar con un nivel de significación del 5% que la vida útil promedio de todas las baterías para celulares de esta marca es menor a 4.200 horas? Bueno, como les anticipaba en el video anterior, ¿sí? Lo que tenemos que hacer aquí, el primer paso, es obtener los datos, hacer una segunda lectura y ir consignando los datos con la simbología correspondiente. Vamos a ir viendo qué es lo que vamos obteniendo. La vida útil promedio para una muestra aleatoria de 60 baterías para celulares de una marca específica, ahí tenemos el tamaño de la muestra, n chiquito, ¿sí? Que es 60 baterías, y nos dio que la vida útil promedio para esta muestra en particular es de 4.000 horas. O sea que ese promedio es de la muestra. Estamos hablando de una media muestral. Acuérdense que era la X con la rayita en la parte superior. Eso era la media de la muestra, es de 4.000 horas. Nos dice que la vida útil de las baterías para celulares tiene una distribución normal. Anotamos X, que es la variable, tiene una distribución normal. ¿Sí? Este simbolito, que es como lo que va arriba de la ñ, significa que sigue una distribución de tipo normal, con una desviación estándar de 200 horas. Nótese que esta oración viene diciendo lo siguiente, desde que empezó la oración. La vida útil de las baterías para celulares tiene una distribución normal. No en la muestra, sino la vida útil de las baterías de los celulares. ¿Sí? Tienen la distribución normal, población. Con una desviación estándar, sigue hablando de la población, ¿sí? Con una desviación estándar de 200 horas. Esta dispersión es poblacional, utilizamos sigma, 200 horas. Distinto hubiese sido que nos hubiese dicho en la primera oración, la vida útil promedio para una muestra aleatoria de 60 baterías para celulares es de 4.000 horas con una dispersión de 200 horas. Ahí sí venía hablando de la muestra, pero no. Hizo punto, parte, otra oración, viene hablando de la población con su distribución normal y nos dice que la desviación estándar es de 200 horas. Sigma de X, es decir, dispersión poblacional. Además nos dice si trabajamos con un nivel de significación del 5%, alfa del 5%, es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 1, y ahí nos dice si podemos afirmar o si podemos decir algo con respecto a que la vida útil promedio de todas las baterías, es decir, a nivel poblacional, para celulares de esta marca es menor a 4.200 horas. ¿Sí? Habiendo hecho la obtención de los datos, que es el paso 1, todo lo que escribimos para aquí, lo que vamos a hacer es el paso 2. Recuerden que el paso 2 era el planteo de los supuestos. Muy importante para saber con qué distribución voy a trabajar para determinar valor crítico, estadístico de prueba, ¿sí? Y demás. Planteo de los supuestos. ¿Conocemos la dispersión poblacional? Sí. ¿Sí? Es lo primero que nos preguntamos. Después vemos si la muestra es grande o no es grande. En este caso la muestra es grande, es mayor que 30. ¿Sí? Muestra grande. Acuérdense que para la media vamos a utilizar que una muestra es grande cuando sea igual o superior a 30 elementos, en este caso 30 baterías. Y además nos indica, a diferencia del video que hicimos con anterioridad, que la población tiene una distribución normal. Conociendo la dispersión poblacional, siendo la muestra grande y además teniendo la población con distribución normal, no cabe ninguna duda de que tenemos que utilizar la distribución normal. Paso 3, planteo de las hipótesis. Bueno, recordemos que el planteo de las hipótesis era el paso más importante de estos pasos iniciales a los efectos que todo lo que hagamos de ahora en más, todo lo que hagamos de ahora en más, sea consistente con el objeto de investigación. ¿Sí? Entonces, repasamos, vamos a plantear dos hipótesis, ¿sí? En el otro video estuvimos haciendo la descripción de cómo funcionan cada uno. Recordemos brevemente que se trata de hipótesis mutuamente excluyentes, es decir, que lo que dice una no puede decir la otra, y que son colectivamente exhaustivas, es decir, que entre ambas forman la totalidad de las posibilidades.
siempre se va a plantear una hipótesis nula y una o varias, en este caso vamos a estar trabajando con una, hipótesis alternativa. La hipótesis nula era H0, la hipótesis alternativa H1, y siempre vamos a plantearla en términos de parámetro poblacional, nunca en términos de elemento de la muestra, ¿sí? Vamos a decir mu, que es la media de la muestra, y vamos a decir que puede ser igual o distinto, como hicimos en el video anterior, test bilateral, siempre y cuando nos estén preguntando acerca de ese sentido de la dirección. Es decir, si quieres saber, en este caso, si las baterías tienen una duración de 4.200 horas o no, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de un test bilateral. Pero en este caso, fíjense que el planteo es distinto. Nos dice, ¿es posible afirmar con un nivel de significación que la vida útil promedio de todas las baterías de esta marca es menor a 4.200 horas? ¿Se acuerdan que charlamos que cuando se quería investigar algo, la hipótesis alternativa era la hipótesis del investigador, ¿sí? Es decir, la hipótesis que iba a tratar de contraponer el statu quo, que era la hipótesis nula. La hipótesis nula era el statu quo, y, es decir, la hipótesis de la no diferencia, mientras que, por eso es que siempre iba al igual en la hipótesis nula, recordando conceptos que charlamos en el otro video, ¿sí? Ahora vamos a ver que el igual también va a estar en la hipótesis nula aquí, y la hipótesis alternativa, que nos iba a indicar lo contrario, iba a ser la hipótesis del investigador, la hipótesis que originó todo este tema de la aplicación del test de hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el investigador? Bueno, ver qué está sucediendo con la vida útil de las baterías, con la vida útil promedio. Por eso acá hablamos de mu. El parámetro que quiere contraponer es 4.200 horas. Ese es el valor que quiere contrarrestar a nivel poblacional. A ver qué está sucediendo. 4.200 y 4.200. Y fíjese que acá el investigador me dice si podemos decir algo con respecto a que la vida útil promedio sea menor a 4.200 horas. Esta, que es la hipótesis del investigador, va a estar formando lo que llamamos la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, mu va a ser menor a 4.200. ¿Menor o menor o igual? Siempre recuerden, el igual va en la hipótesis nula, nunca en la alternativa. ¿Sí? Entonces, mu menor a 4.200. Y si planteamos esta hipótesis alternativa como de menor, ¿cómo deberíamos plantear la hipótesis nula? Exactamente lo contrario, para que entre ambas tengan todas las posibilidades que se puedan obtener. Es decir, mu mayor o igual a 4.200. El igual siempre en la hipótesis nula. ¿Está bien? Una vez definidas las hipótesis, ¿sí? Vamos a ir a trabajar con la determinación del valor crítico. El valor crítico dependía de alfa, del nivel de significación. Recordamos que el nivel de significación era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta era verdadera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros rechazábamos la hipótesis nula, cuando esta era verdadera nos estábamos equivocando, estábamos cometiendo un error. Entonces, si nosotros decimos que nuestra hipótesis nula es que la media sea mayor o igual que 4.200, ¿sí? Y la rechazamos y nos equivocamos, ¿sí? Estamos diciendo que al rechazarla y equivocarnos, estamos diciendo que no es así, que es lo contrario, que es menor, ¿sí? Y eso es una equivocación. Por lo tanto, el nivel de significación en este tipo de test va a estar concentrado en uno de los dos extremos de la distribución normal, en uno o en otro, no en ambos. Por eso que se llaman test unilaterales, ¿sí? No tiene separado el nivel de significación como los test bilaterales, sino que lo tiene concentrado en uno de los dos extremos. El tema es en cuál, ¿sí? Si nosotros sabemos que la hipótesis nula es de mayor o igual a 4.200 y decimos, bueno, ¿qué pasa si siendo verdadera yo la rechazo? Al rechazarla estoy diciendo que no es así, que no es mayor que 4.200, estaría diciendo que es menor, también lo contrario, y me estoy equivocando. Por lo tanto, esa equivocación va a estar dada al decir que es menor, es decir, al rechazar la hipótesis nula. Por ende, el nivel de significación va a estar concentrado en la parte inferior de la distribución normal, o de la distribución que utilicemos, ¿sí?
Si miramos un poquito más abajo el gráfico, a diferencia del anterior, donde teníamos distribuido el nivel de significación, aquí lo tendremos todo concentrado y específicamente en la parte inferior de la distribución normal. Como tenemos el 5%, que es el nivel de significación concentrado de este lado, para encontrar el valor crítico, la misma tabla de la distribución normal nos va a dar directamente ese valor. Es decir, recuerden que la distribución normal nos daba la probabilidad desde que empezamos, ¿sí?, hasta adelante donde nosotros queremos. Al acumular el 5%, lo ubico en la tabla, me voy hacia los encabezados y voy a encontrar menos 1,64, ¿sí? Valor de z. Obviamente estamos a la izquierda de la esperanza matemática, tiene que ser negativo. Menos 1,64. ¿Bien? Y ese es el valor crítico. En este caso, uno solo, porque el test es unilateral. ¿Bien? Cuando el test es unilateral y tiene concentrado el error en el lado de los valores más chiquitos de z, ¿sí?, se dice que es un test unilateral de cola inferior. ¿Sí? Bien, determinemos las zonas de rechazo y de no rechazo. En este caso, a diferencia del video que hicimos anteriormente, vamos a tener una única zona de rechazo, dado por desde el valor crítico hacia la izquierda, ¿sí?, o desde que empieza la distribución normal hasta que nos encontramos con el valor crítico. Es lo mismo, este porcentaje del 5% en la parte inferior. Esta es la zona de rechazo. ¿Zona de rechazo de qué? De la hipótesis nula. Recordemos que una vez definidas las hipótesis, siempre trabajamos con la nula. Luego, de allí en adelante, serán todas zonas de no rechazo de la hipótesis nula. Veremos dónde se ubica el estadístico de prueba para ver si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. En función de todo esto que charlamos, vamos a plantear la regla de decisión. Para ello nos vamos a valer tanto del paso 4 como del paso 5. Y vamos a decir, miren, ¿cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? En este caso no vamos a tener que bifurcar la regla de decisión como en el test bilateral. Hay una sola posibilidad de que yo rechace la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque hay una sola zona de rechazo. Es decir, si la hipótesis nula cae en este lugar, vamos a rechazar la hipótesis nula, si el estadístico de prueba cae en este lugar, vamos a rechazar la hipótesis nula, de lo contrario, no lo vamos a rechazar. Entonces, vamos a plantear la regla de decisión. Si el estadístico de prueba, que ahora vamos a calcular, es más chico que menos 1,64, es menor que menos 1,64, ¿sí?, que es el valor crítico, nos va a quedar en este sector rayadito de la distribución normal. Tiene que ser más chico, más pequeño, menor que ese valor crítico de menos 1,64. En ese caso, si el estadístico de prueba allí se ubica, entonces rechazaremos la hipótesis nula, ¿sí? Y es la única regla de decisión que tengo, porque como tengo una única zona de rechazo, no tengo que poner el otro supuesto sobre la otra parte de la distribución, dado que todo el error está concentrado en un solo sector. ¿Bien? Cálculo del estadístico de prueba. Si se fijan, nada va a cambiar en este estadístico de prueba con respecto al anterior que hemos utilizado. Tenemos el z de prueba, ya que estamos trabajando con la distribución normal, y vamos a estandarizar la media muestral. Media de la muestra menos media de la población, dividido la dispersión poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. En números del caso, 4.000, que era la media de la muestra, menos 4.200, que era el parámetro que estamos testeando, sobre 200, que es la dispersión en la población, dividido la raíz de 60, que es el tamaño de la muestra. Eso me da menos 775, ¿sí? Y una vez obtenido el estadístico de prueba, vamos entrando ya en la recta final para determinar a ver qué pasa con este test de hipótesis, ¿sí? Bueno, una vez que planteamos la decisión y que calculamos el estadístico de prueba, vamos a tomar la decisión estadística. La decisión estadística, recordamos, es pelear, enfrentar el estadístico de prueba contra el valor crítico, ¿sí? Y valernos de la regla de decisión. Para eso la escribimos, ¿sí? Si no, ¿para qué la vamos a escribir? Para eso la escribimos. Decimos, el estadístico de prueba es menos 775, ¿sí? Valor negativo, ojo con los signos. Y el valor crítico, que es 1, es menos 1,64, es único, quiero decir, ¿no? Que vale menos 1,64. ¿Cómo es el 7,75 negativo con respecto al 1,64 negativo? Más chico.
¿sí? Entonces, ¿qué nos decía la regla de decisión? Miremos el paso 6. Si el estadístico de prueba es más chico que menos 1,64, ¿y qué pasó en este caso? Menos 7,75 es más chico que menos 1,64, se cumplió, ¿sí? Esta condición. Si se cumplía, ¿qué hacíamos? Rechazábamos la hipótesis nula. Dado que se cumplió, entonces rechazamos la hipótesis nula. Lo habremos hecho bien. Recordemos de fijarnos en el dibujito, que para eso lo hicimos, ¿sí? Vamos a volver a plantear el dibujito, ustedes pueden volver sobre el anterior, no hay problema, y vamos a decir, ¿dónde cae 7,75 negativo? Bueno, va a caer ya muy cerquita de la parte extrema de la distribución, ¿sí? En este caso empezando, porque estamos del lado de los negativos. Fíjense que un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero no hay duda de que va a estar a la izquierda de 1,64, porque es más chico, ¿sí? Por lo tanto, siempre me va a caer en algún sector de esta zona que está sombreada. Y esta zona sombreada la habíamos definido como la zona de rechazo de la hipótesis nula. O sea, que lo que obtuve por la regla de decisión es concreto y es consecuente y es congruente con lo que nos dice la imagen. ¿Bien? Ahora, ¿esto terminó acá? Si terminaba esto acá, acá el problema que tenemos es que no sumamos puntaje en el examen, ¿sí? En la realidad, ¿qué pasa si nosotros terminamos acá? Quien nos encargó la investigación no sabe, no entiende, ¿sí? Rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a volcarlo, ¿sí? Al término del caso en particular. Paso número 9, decisión aplicada. Primero, decir si existía o no existía evidencia para rechazar la hipótesis nula. Decimos en este caso, dado que la rechazamos, que existe evidencia empírica suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recordemos que evidencia empírica, como mencionamos en el video anterior, es de la muestra, ¿sí? En función de la muestra, puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué en función de la muestra? Y, fijémonos, ¿no nos valemos de acá de la media muestral? Bueno, en función de esa muestra, existe evidencia suficiente para decir que se rechaza la hipótesis nula. Aún así, todavía quien nos encargó la investigación no entiende qué quiere decir esto. Existe evidencia empírica, empírica es la muestra. Ah, bueno, sí, la muestra, entiendo, pero ¿y qué significa? Nosotros estábamos queriendo saber qué pasa con las horas de duración promedio de la batería del teléfono, ¿sí? Para eso hicimos todo esto, ¿sí? Pues le damos información, damos una muestra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir qué pasa con el parámetro a nivel poblacional. ¿Cuál era el parámetro? La vida útil promedio, ¿sí? A ver, miremos. En la hipótesis habíamos dicho que la vida útil promedio, ¿sí? ¿De qué? ¿De las baterías de la muestra o de la población? Y la misma hipótesis me lo dice, ¿sí? Si esto es poblacional, es de todas las baterías, no la de la muestra. Entonces vamos a decir, mire, la vida útil promedio, esto que es promedio para indicar que estoy hablando de mu, de esa característica de todas las baterías. Es importante, miren que lo tengo remarcado, de todas las baterías de esta marca. ¿Y qué pasó? Bueno, volvamos a mirar las hipótesis. Las hipótesis eran promedio mayor o igual a 4200, promedio menor que 4200. En función de la evidencia de la muestra, dijimos, esta hipótesis nula ya no se cumple. La hipótesis nula me decía más de 4200, ¿sí? Más o 4200 o más. Entonces, si nosotros pudimos rechazar esto, ¿sí? La hipótesis nula, quiere decir que la vida útil promedio de todas las baterías de la marca no es mayor a esas 4200 horas. ¿Bien? Que era lo que decía la hipótesis nula. Dado que lo rechazamos, decimos que no es mayor que esas 4200 horas. Espero les haya sido de utilidad. Seguiremos trabajando con algunos videos adicionales. Les dejo un saludo.